¿Qué pasaría si te despertaras un día y te dieras cuenta de que toda tu vida estaba controlada por otros? Que no podías elegir qué ponerte, a dónde ir o incluso con quién casarte. Para millones de mujeres en todo el mundo, esto no es una pesadilla, es su realidad diaria. Si bien muchos países han avanzado hacia la igualdad de género, todavía hay lugares donde las mujeres son tratadas como ciudadanas de segunda clase, privadas incluso de los derechos más básicos. En algunas naciones, un simple acto como salir sin un tutor masculino puede provocar arresto o violencia. En otros, hablar en contra de la opresión puede significar encarcelamiento o algo peor. Las restricciones impuestas a las mujeres en estos países van mucho más allá de las limitaciones legales. Están arraigados en la cultura, la religión y la tradición, lo que hace que sea difícil desafiarlos. Sin embargo, a pesar de los riesgos, muchas mujeres continúan resistiendo, luchando por su derecho a la educación, la libertad y la dignidad. Algunos pagan el precio más alto por su desafío, pero sus historias inspiran movimientos que sacuden incluso a las sociedades más rígidas. Tomemos Afganistán, por ejemplo. Hace apenas unos años, las mujeres asistían a universidades y trabajaban en puestos gubernamentales. Hoy, esas mismas mujeres están excluidas de las escuelas y confinadas en sus hogares bajo el dominio talibán. En Irán, la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, por supuestamente llevar el hijab incorrectamente, provocó una protesta nacional liderada por mujeres que exigían un cambio. En Corea del Norte, innumerables mujeres sufren en silencio, atrapadas en una sociedad donde hablar en contra del gobierno es una sentencia de muerte. Estos no son solo incidentes aislados, son parte de un patrón global de opresión que prospera en secreto. Pero hoy, estamos rompiendo ese silencio. En este video, te llevaremos al interior de los países más restrictivos para las mujeres, revelando las leyes impactantes, las historias desgarradoras y los movimientos de resistencia ocultos que las desafían. La verdad no siempre es fácil de escuchar, pero es necesaria. Quédate con nosotros mientras descubrimos las duras realidades que enfrentan millones de mujeres y nos hacemos la pregunta: ¿seguirá el mundo mirando hacia otro lado o finalmente se avecina un cambio? Few places in the world have seen such a rapid and devastating rollback of women's rights as Afghanistan. Just a few years ago, Afghan women were studying at universities, working as journalists, and holding government positions. They were building careers, leading businesses, and playing an active role in society. But since the Taliban regained control in 2021, those hard-fought freedoms have vanished almost overnight. Today, women in Afghanistan face some of the most extreme restrictions in modern history. Girls are banned from attending secondary schools and universities. Women are no longer allowed to work in most professions, and even international aid organizations have been forced to remove female employees. Simple acts like traveling without a male guardian or stepping outside without a burqa can lead to punishment. In many cases, women are arrested simply for daring to exist in public spaces. For young Afghan girls, the future is uncertain and bleak. A 16-year-old girl in Kabul once dreamed of becoming a doctor, but now she is trapped at home, watching her dreams slip away. I used to study every night, imagining my future as a surgeon, she says. Now, my books collect dust. I feel like a prisoner in my own home. The Taliban defends its policies by claiming they align with their interpretation of Islamic law, but many Afghan women argue that these restrictions are about control, not faith. International pressure and sanctions have done little to change the regime's stance. The government remains defiant, while millions of women continue to suffer in silence. Despite the risks, Afghan women are resisting. Secret schools operate in hidden locations, teaching girls in defiance of the Taliban's bans. Online campaigns spread awareness, and activists both inside and outside the country fight to keep their voices heard. Afghanistan was once on a path toward progress,
But for now, its women are being erased from public life. The question remains, how long can the world stand by and watch as half a nation is stripped of its rights and dignity? Arabia Saudita es conocida desde hace mucho tiempo como uno de los países más restrictivos para las mujeres. Durante décadas, las mujeres no pudieron conducir, votar, ni viajar sin el permiso de un tutor masculino. Pero en los últimos años, el país ha introducido una serie de reformas que afirman ofrecer a las mujeres más libertad. El mundo observó cómo las mujeres saudíes finalmente obtuvieron el derecho a conducir en 2018, y las restricciones para viajar sin un tutor masculino se suavizaron en 2019. A primera vista, estos cambios parecen progreso, pero ¿son reales o simplemente una ilusión? Si bien el gobierno saudí promueve sus esfuerzos de modernización, muchas mujeres aún viven bajo un sistema profundamente opresivo. La ley de tutela masculina, aunque debilitada, todavía existe en muchas formas. Las mujeres ahora pueden conducir, pero aún enfrentan estigma social, discriminación y vigilancia. Aquellos que presionan demasiado por el cambio a menudo pagan un alto precio. Tomemos a Lujain al-Hatlul, por ejemplo. Fue una de las principales activistas que lucharon por el derecho de las mujeres a conducir. En lugar de ser celebrada por sus esfuerzos, fue arrestada, encarcelada y, según los informes, torturada por su activismo. Incluso después de su liberación, sigue bajo estricta supervisión gubernamental y se le prohíbe salir del país. Las mujeres saudíes todavía luchan con leyes que les dificultan vivir de forma independiente. Las leyes de matrimonio, divorcio, custodia de los hijos y herencia continúan favoreciendo a los hombres, y la segregación de género sigue profundamente arraigada en la sociedad. Muchas profesiones aún están dominadas por hombres, y las mujeres que trabajan a menudo enfrentan acoso o trato injusto. Para las mujeres en Arabia Saudita, el progreso se siente selectivo. Quienes cumplen con la visión de reforma del gobierno pueden disfrutar de nuevos privilegios, pero quienes exigen una verdadera igualdad enfrentan castigos. Los críticos argumentan que estas llamadas reformas tienen más que ver con mejorar la imagen global de Arabia Saudita que con otorgar libertad real. Entonces, ¿está Arabia Saudita realmente cambiando o es solo una ilusión cuidadosamente controlada? Por ahora, las mujeres tienen más derechos sobre el papel, pero en realidad, su libertad sigue siendo limitada. La verdadera prueba será si las mujeres saudíes pueden hablar, actuar y vivir libremente, sin temor al castigo. Hasta entonces, el verdadero progreso sigue estando fuera de nuestro alcance. Durante décadas, las mujeres en Irán han estado luchando contra uno de los símbolos más visibles de opresión: la ley obligatoria del hijab. Desde la Revolución Islámica de 1979, a las mujeres iraníes se les exige legalmente que usen un hijab en público. Aquellos que desafían esta regla enfrentan arrestos, multas e incluso violentas medidas enérgicas por parte de la policía moral del país. Pero a pesar de los peligros, la resistencia solo se ha fortalecido. El mundo se conmovió en 2022 cuando Mahsa Amini, de 22 años, murió bajo custodia policial después de ser arrestada por supuestamente usar su hijab incorrectamente. Su muerte desató una ola de protestas en todo Irán, con mujeres quemándose el velo y cortándose el pelo en señal de desafío. El cántico "Mujer, vida, libertad" se convirtió en el grito de guerra de un movimiento que exigía no solo el fin de la ley del hijab, sino la libertad de un sistema opresivo que ha controlado la vida de las mujeres durante generaciones. El gobierno iraní respondió con una fuerza brutal. Los manifestantes fueron golpeados, arrestados e incluso asesinados. Los apagones de Internet y la vigilancia masiva se utilizaron para silenciar a los activistas. Sin embargo, a pesar de la represión, el movimiento no ha muerto. Las mujeres continúan caminando por las calles sin hijab, arriesgándolo todo para reclamar su autonomía.
Incluso ante el gas lacrimógeno y las balas, su desafío envía un mensaje claro: no serán silenciados. Pero la ley del hijab es solo una parte de una lucha mucho mayor. Las mujeres iraníes enfrentan severas restricciones en el matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos. No pueden viajar al extranjero sin el permiso de su esposo, y legalmente valen medio hombre en los tribunales. Incluso aquellos que intentan huir a menudo se encuentran atrapados, ya que el gobierno controla sus pasaportes y movilidad. La lucha contra la ley del hijab es más que un pedazo de tela. Se trata de control, dignidad y derecho a elegir. Mientras las mujeres iraníes continúan su batalla por la libertad, el mundo observa. La pregunta es: ¿serán suficientes la presión global y la resistencia interna para romper décadas de opresión, o el régimen reforzará aún más su control? Para millones de mujeres iraníes, la lucha está lejos de terminar. Corea del Norte a menudo se describe como el país más reservado y represivo del mundo. Si bien el duro gobierno del régimen afecta a todos, las mujeres en Corea del Norte enfrentan una forma única y brutal de opresión, una que rara vez se discute, pero que está profundamente arraigada en todos los aspectos de sus vidas. En la superficie, el gobierno afirma promover la igualdad de género. Técnicamente, las mujeres pueden trabajar, ocupar cargos gubernamentales e incluso servir en el ejército. Pero en realidad, están atados por una cadena invisible de control. Se espera que sirvan no solo al Estado, sino también a sus familias, a menudo soportando todo el peso de la supervivencia económica, mientras que los hombres permanecen atados a trabajos gubernamentales mal remunerados. En un país donde la escasez de alimentos y la pobreza extrema están generalizadas, muchas mujeres recurren a los mercados informales, conocidos como jangmadang, para mantener a sus familias. Pero incluso aquí, corren el riesgo de ser arrestados y castigados si son sorprendidos participando en comercio no autorizado. La opresión se extiende mucho más allá de las dificultades económicas. Los matrimonios forzados, la violencia sexual y la trata de personas son rampantes, especialmente entre las mujeres que intentan huir del país. Quienes intentan escapar a China a menudo caen en manos de traficantes, convirtiéndose en víctimas de prostitución forzada o matrimonios involuntarios. Si son capturados y enviados de regreso a Corea del Norte, enfrentan castigos brutales, incluido el encarcelamiento en campos de trabajo forzado, donde la tortura, el hambre e incluso la ejecución son comunes. El rígido control sobre la vida de las mujeres no se detiene ahí. Incluso la apariencia personal está dictada por el régimen. Las mujeres deben seguir estrictos códigos de vestimenta, y usar ropa o maquillaje de estilo occidental puede resultar en duras sanciones. Las relaciones y los matrimonios también son fuertemente monitoreados, y cualquier forma de desafío contra el Estado tiene graves consecuencias. Sin embargo, a pesar de los riesgos inimaginables, algunas mujeres continúan resistiendo de maneras pequeñas pero significativas, compartiendo en secreto información prohibida, ayudando a otras a escapar o simplemente negándose a aceptar los roles que se les asignan. Sus voces pueden ser silenciadas dentro del país, pero sus historias continúan emergiendo, revelando el sufrimiento oculto de millones. En Corea del Norte, la opresión es silenciosa, pero la fuerza de sus mujeres es más fuerte de lo que el régimen permitiría que el mundo escuchara. Somalia a menudo se asocia con conflictos, piratería e inestabilidad política, pero una de sus crisis más devastadoras permanece en gran medida oculta al mundo: la implacable opresión de las mujeres. En un país donde prevalece la anarquía y las ideologías extremistas influyen en la vida cotidiana, las mujeres están atrapadas en un ciclo brutal de violencia, discriminación y miedo. Para muchas mujeres somalíes, la vida está dictada por un rígido sistema patriarcal que las despoja de sus derechos básicos y autonomía. El matrimonio infantil es común,
con niñas de tan solo 12 años obligadas a casarse con hombres mucho mayores. Una vez casados, a menudo enfrentan abuso doméstico con pocas esperanzas de protección legal. El divorcio, aunque técnicamente está permitido, es casi imposible para las mujeres, lo que deja a muchas atrapadas en relaciones abusivas. Una de las realidades más horribles que soportan las mujeres somalíes es la mutilación genital femenina, MGF. A pesar de la condena internacional, se estima que el 98% de las niñas somalíes se someten a este doloroso y peligroso procedimiento, a menudo antes de los 5 años. La práctica está profundamente arraigada en las creencias culturales y religiosas, lo que hace casi imposible que las mujeres resistan sin enfrentar el rechazo social o incluso la violencia. Aquellos que se atreven a hablar en contra corren el riesgo de ser condenados al ostracismo o algo peor. La educación, un camino crucial hacia el empoderamiento, está en gran medida fuera del alcance de la mayoría de las niñas somalíes. En las zonas rurales, muchos nunca ponen un pie en un aula, ya que las familias priorizan el matrimonio sobre la escolarización. Incluso en las ciudades, la amenaza de ataques extremistas contra las escuelas de niñas impide que muchos padres envíen a sus hijas a recibir educación. Sin conocimientos ni habilidades, las mujeres siguen siendo económicamente dependientes y vulnerables a una mayor explotación. La violencia sexual es otra realidad sombría. Milicias armadas, grupos terroristas e incluso fuerzas gubernamentales han sido acusados de utilizar la violación como arma de guerra. Las sobrevivientes rara vez encuentran justicia, ya que denunciar tales delitos a menudo genera más estigma o incluso castigo para la víctima en lugar del perpetrador. A pesar de estos inmensos desafíos, las mujeres somalíes continúan luchando por el cambio. Activistas y organizaciones de base trabajan incansablemente para proteger a las niñas de la mutilación genital femenina, promover la educación y presionar por leyes más estrictas contra la violencia de género. Pero en un país que aún lucha contra la inestabilidad, el camino hacia la verdadera libertad sigue siendo largo y peligroso. En todo el mundo, en las sociedades más restrictivas, las mujeres continúan luchando por su libertad, a menudo con un gran riesgo personal, ya sea resistiendo los códigos de vestimenta obligatorios en Irán, desafiando las leyes opresivas en Arabia Saudita o escapando de los matrimonios forzados en Somalia. La batalla por los derechos de las mujeres continúa. Estas mujeres no solo luchan por sí mismas, luchan por las generaciones futuras, decididas a romper el ciclo de opresión que ha durado siglos. En algunos casos, se han logrado avances. En Arabia Saudita, las mujeres se han ganado el derecho a conducir, viajar sin un tutor masculino y participar en la fuerza laboral con mayor libertad. En Irán, las protestas contra el hijab de 2022 conmocionaron al régimen, mostrando al mundo que las mujeres iraníes ya no se someterán sin resistencia. Incluso en Afganistán, donde los talibanes han restablecido duras restricciones, las mujeres continúan protestando en secreto, arriesgando sus vidas para exigir educación y libertades básicas. Pero estas victorias son frágiles. Los gobiernos que se sienten amenazados por la independencia de las mujeres a menudo responden con brutales medidas enérgicas. Los manifestantes son arrestados, los activistas desaparecen y se introducen nuevas leyes para reforzar el control. Muchos de estos regímenes utilizan la religión, la tradición o las preocupaciones de seguridad como justificación de su opresión, lo que dificulta aún más que el cambio arraigue. A pesar de esto, el espíritu de resistencia permanece intacto. Las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa que permite a las mujeres compartir sus historias, organizar protestas y obtener apoyo global. El mundo está observando, y la presión internacional ha desempeñado un papel en presionar a algunos gobiernos para que alivien las restricciones. Sin embargo, el verdadero cambio debe venir desde adentro.
Las voces de estas mujeres, su coraje y su negativa a rendirse, son lo que finalmente desmantelará estos sistemas opresivos. La lucha está lejos de terminar, pero una cosa es segura: estas mujeres no serán silenciadas. Ya han demostrado que incluso en las sociedades más restrictivas, la esperanza, el coraje y la resiliencia pueden encender un movimiento